Listos y bienvenidos a esta última conferencia. Vamos a estar abordándola precisamente en esta noche con el doctor Carlos Reynoso. Vamos a también recordarles a todos nuestros participantes que están en este momento vinculados. Están habilitados también todas las promociones de esta doble certificación y el día de mañana vamos a estar haciendo nuestro primer sorteo. Tenemos dos camisetas exclusivas que nos la han pedido también como una forma de incentivo para nuestros participantes. Vamos a estarla sorteando la primera el día de mañana y estaremos realizando el sorteo de la segunda el último día del evento. Así que les invitamos a estar presentes el día de mañana en las conferencias. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes y organizadores oficiales de estas jornadas académicas, especialmente también a quienes están aquí formando parte de la Asociación de Estudiantes de Biotecnología de la ESPE. Muchísimas gracias también a los chicos de la ESPE por esa confianza y por estar participando en estas jornadas académicas. A la Asociación de Química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. RepTech Latam, la red de estudiantes de biotecnología de Latinoamérica. También muchas gracias a todo el equipo de RepTech Latam, a Bioscience Club de Yachay Tech, que también se encuentra formando parte de estas jornadas. La Sociedad Estudiantil de Nanotecnología de la Universidad Autónoma de México, CENANO. Asoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas del SPOCH. Asociación de Estudiantes de Química, Yachay Tech. Asociación de Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. A nuestros auspiciantes oficiales, la Universidad Internacional SEG, que precisamente permitió la participación de la máster Damaris, con quien compartimos nuestra ponencia anterior. Ascendio, Centro de Investigaciones Biomédicas, a la Universidad Central del Ecuador y su Facultad de Ciencias Químicas. Saga Científica, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la UNAM, que también estarán participando con nosotros en los posteriores días y les invitamos a seguir todas estas conferencias. GER Vitro, a la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Química, a AIT, Universidad Central del Ecuador, Student Chapter, a la Universidad Tecnológica Nacional, que también se ha sumado en estas jornadas. Y ya listos, vamos a estar presentando a nuestro siguiente conferencista, el doctor Carlos Reynoso, con quien vamos a cerrar con broche de oro este segundo día de conferencias. Y presentamos y ya podemos visualizar a continuación el perfil del doctor Carlos Reynoso. Es licenciado en física por la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Máster en redes y sensores de comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Estudios de doctorado en la Universidad de Viena, en Australia. Sus líneas de investigación son materiales y asignaturas aplicadas en electrónica. Su trabajo ha estado relacionado con la academia en las universidades de las Fuerzas Armadas, la Escuela Politécnica Salesiana, la Universidad Técnica de Cotopaxi y la Universidad de Viena. Varias veces galardonado con becas de prácticas de ICTP en Italia y actualmente es docente investigador en la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología de la Universidad Yachay Tech. Estaremos abordando la temática de la importancia de la interacción superficial biológica y microbiológica en los materiales y nanomateriales diseñados en el laboratorio. Doctor Carlos, qué gusto poderlo recibir. Vamos a dejar de compartir pantalla para poder habilitar su presentación. Le damos la más cordial bienvenida y le podemos escuchar en este momento. Muy bien, buenas noches con todos. Un gusto estar. Primero, felicitarles por este magnífico evento que han organizado. Y bueno, me da muchísimo gusto compartir con ustedes algo de las investigaciones que se están desarrollando pues aquí mismo en Ecuador, y que estamos también con grandes expectativas de poder generar lazos de colaboraciones en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, no sé, comienzo ya. Sí, podemos continuar, doctor. Buenísimo. Bien, entonces, bien, como bien mencionado, algo de lo que quiero destacar en esta presentación es básicamente lo que se trata con superficies. ¿Y por qué las superficies son tan importantes? Y es algo que yo quiero destacar en esta noche, y es que en las superficies de los materiales es donde se desarrolla la mayoría de procesos
¿sí? De procesos de interacciones entre los materiales, tanto vivos como materiales inorgánicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, esta es una pequeña muestra de una hoja, ¿sí? De una hoja que tiene una estructura en su superficie, ¿sí? Que no tiene que ver mucho con un compuesto químico, sino más bien en cómo está diseñada esta superficie para que tenga una característica de no permitir romper esta tensión superficial en el agua y poder ver cómo se forman estas gotas. Entonces, hay varios ejemplos en la naturaleza que ahora nos están guiando para aprender muchísimo de ellas y poder aplicar estos conceptos en la fabricación y diseño de materiales que nos permite funcionalizar, que quiere decir que les vamos a convertir con una función específica para que cumplan algún desempeño. Como pueden ver aquí, tenemos escamas, por ejemplo, dentadas de los dientes de los tiburones, aquí el famoso pangolín que le atribuyeron un tiempo el virus que estamos padeciendo. Fíjense aquí las otras escamas. Y cuando vemos en las escalas, estamos hablando de niveles micrométricos. Otros ejemplos aquí, por ejemplo, tenemos esta, recuerdo bien, no soy biólogo y mi memoria a veces falla, pero hay entre la Victoria regia, alguna de estas plantas que pueden flotar en el agua gracias justamente a esta estructura que, como ven, en el agua, el agua no se rompe su tensión superficial y es decir, no se moja. Y esta característica no solamente tienen algunas plantas, sino también algunos animales. Entonces, si se fijan aquí, cuando analizamos ya al detalle sus estructuras, estos son una manera de ejemplos de diferentes organismos, estamos ya a niveles nanométricos, ¿sí? Niveles nanométricos. Y esto quiere decir que estamos hablando ya un punto de cierta manera en el mundo de la nanotecnología. Y cada una de estas formas, una de estas formas les brindan características específicas a estos materiales y también sus respectivas interacciones con el medio. Porque a través de esto pueden, por ejemplo, concentrar calor y convertirse esto en un focalizador de radiación infrarroja y poder sensarlo con diferentes filamentos que pueden tener distribuidos a lo largo de la superficie, o si no, sentir justamente, y cuando hablo de radiación infrarroja, es la que emitimos los seres vivos, al menos los de sangre caliente, entonces por eso nos pueden detectar, aunque no tengan ojos, ¿no? Entonces, una percepción. Otra interesante interacción en la superficie, fíjense, un tema es muy no sé si apasionante, muy importante en la medicina, son los implantes dentales. Los implantes dentales, por lo general, o últimamente lo que se hace es colocar uno de estos tornillos de titanio directamente en el hueso. Entonces necesita hacer una perforación primero lenta para no quemar el hueso y segundo, incrustar estos tornillos de titanio y la verdad es que el tiempo hasta que sea aceptado o admitido por, por todas estas células biológicas, por los microorganismos que están ahí, y se genere tejido alrededor de esto, toma un tiempo que puede prolongarse a semanas, y esto es, bueno, ustedes ya se pueden imaginar una persona con un tornillo ahí sin que puedan terminar su trabajo. Es uno de los retos que tiene la ciencia, pero como pueden ver, al tratar simplemente la superficie del material, por ejemplo, aquí hay diferentes tipos de tratamientos. Podemos ver cómo este que es una patente de Biosurface de esta empresa LASAC, claramente podemos ver cómo es más admisible, es más amigable, o podemos ver a simple vista que la interacción entre este material y esta superficie porosa es mucho más amigable y quiere decir que el tejido se va a formar con mayor velocidad aquí. Entonces ellos tienen ya unos récords en asimilación del tejido, es decir, que ya se haya admitido completamente la superficie del tornillo para luego ya colocar la pieza final. Y esto no solamente estamos relegados, esto es solamente como un ejemplo de las aplicaciones, pero luego estamos pensando ya, o podemos imaginar también estas aplicaciones en diferentes implantes que podemos tener nosotros en el futuro.
Ustedes saben que hay pocos materiales que no son rechazados por los organismos vivos, pero muchas veces no necesariamente todo el material tiene que ser de un metal precioso, ¿no? A pesar de que puede ser muy pesado y complica las cosas en la fisiología de una persona, pero puede ser un material extremadamente liviano, que puede ser ahí justamente materiales como fibra de carbono, que no es admisible para el organismo, inclusive algunos materiales pueden ser tóxicos, pero si tiene esto un recubrimiento especial de cierto espesor y con el tratamiento necesario puede realmente generar estaríamos pensando en materiales mixtos, compositos, que pueden ser admitidos por nuestro organismo. Entonces, parte de los estudios, o al menos en los que nosotros nos estamos centrando, es en el análisis y la importancia de las superficies. Mil disculpas, las presentaciones, como ustedes saben, en nuestra universidad, básicamente todas las clases son en inglés, entonces gran parte del material lo tengo en inglés. Sin embargo, bueno, entiendo que la gran mayoría puede fácilmente esto identificar. Entonces, una interfaz es donde se generan justamente, tenemos un material, cambia su densidad o cambian sus propiedades y se genera esta famosa descontinuidad y aparece la siguiente. Entonces, realmente no existe un contacto perfecto entre dos materiales, ¿sí? A menos que sea una estructura ya químicamente o físicamente unida, ¿no? Siempre puede haber una separación que va a estar guiada por las fuerzas de Van der Waals, que es esto de la repulsión eléctrica entre los electrones, ¿no? También una superficie, ¿cómo podemos describir una superficie? ¿Qué tan profunda puede ser una superficie? Eso va a depender de la técnica que se utilice para caracterizar. Podemos usar unas técnicas que dicen, bueno, vamos a hacer una perforación en la superficie y vamos a ir ingresando varios nanómetros dentro y vamos a analizar qué materiales se encuentran ahí o qué materiales son los que están con interacción con el aire, que se están oxidando. Pero esto depende de la técnica, porque podemos usar, por ejemplo, un cañón de electrones para perforar, o un cañón de protones, no de protones, sino de iones como de argón, por ejemplo, que se puede ionizar y perforar materiales. Pero por lo general se podría definir entre hasta unos 5 nanómetros, entre 5, 7 nanómetros podría definirse como que una superficie donde ocurren justamente todos estos procesos de interacción con otros materiales. Hay varios métodos para analizar la superficie. Por ejemplo, podemos ver en la superficie, nos imaginamos como esta topografía que vimos en las imágenes anteriores. Entonces, para eso utilizamos, por ejemplo, una técnica visual con microscopio óptico, y llegamos, por ejemplo, al famoso barrido de electrones, ¿no? De escaneo de barrido de electrones, que son las imágenes muy impresionantes que podemos ver de objetos. Y con eso podemos identificar, por ejemplo, qué tan rugosa es la superficie, cómo es la topografía, si es que es muy plana, si es que tiene valles, todo esto que vimos ya de manera transversal para ir definiendo qué formas tienen para identificar qué propiedades tienen también los materiales en su superficie. También podemos analizar y utilizando técnicas específicas para analizar la química que está en las superficies. Entonces, esto nos permite ver, por ejemplo, cómo los sensores están siendo diseñados para que en su superficie pueden tener algunos materiales que pueden ser reactivos y que pueden estar interactuando con otros, ¿cierto? Para poder generar un enlace químico o para que puedan generar también un enlace físico, ¿no? Hay una definición entre fisisorción y enlace químico. Para esto utilizamos técnicas como, por ejemplo, espectroscopía Auger. También tenemos esta espectroscopía por fotones de rayos X, emisión de fotoelectrones, y algunas otras técnicas como utilizando ya luz, por ejemplo, láseres, infrarrojos, electrones lentos. Hay varias técnicas para identificar justamente las interacciones electrónicas, o sea, es decir, la distribución electrónica, esta que sabemos de química, S, P, D, es esa distribución electrónica. Cada elemento de la tabla periódica tiene una específica distribución electrónica, ¿cierto? Es lo que recordamos de la química.
Tenemos también, por ejemplo, en la interfaz propiedades eléctricas que se utilizan igual otros equipos como un crióstato óptico. Crióstato viene de frío, ¿no? Entonces, es un equipo que baja la temperatura a aproximadamente 4 grados Kelvin, que es la temperatura del helio líquido, y luego podemos ir aumentando hasta temperatura normal y podemos ir analizando igual los niveles de estos llamados de Fermi, que es la distribución de los electrones, y cuando los electrones llegan a su nivel máximo de valencia, también tenemos unos niveles que no están ocupados de electrones, que son los de conducción, y si es que es un semiconductor, pues tenemos un gap, pero tenemos aquí los espacios ya listos para recibir electrones. Entonces, cuando vamos calentando un material, hay un momento en que hay una energía mínima térmica que puede hacer que un electrón salte a ese nivel, y eso caracteriza justamente la óptica y la electrónica de los materiales. Entonces, ¿qué es espectroscopía? Y por ejemplo, aquí en este triángulo que nos es tan conocido, no específicamente porque nos guste Pink Floyd también, sin embargo, lo que vemos aquí fue algo que identificó ya en su tiempo Isaac Newton, ¿no? Sir Isaac Newton, y era que la luz blanca que viene del Sol se separa en múltiples colores. Es decir, la mezcla de todos los colores se convierte en luz blanca, o la luz blanca contiene todos los colores. Esto nos permite analizar y luego podemos llamar a cada uno de estos longitudes de onda, que van desde el rojo hasta el violeta. Pero esto es solamente la luz visible que nuestros ojos pueden ver, porque ahora ya sabemos que debajo de esta luz roja o sobre esta luz roja tenemos los infrarrojos que nuestro ojo no puede ver, y bajo estos tenemos los ultravioletas que tampoco podemos ver. Esto resume de mejor manera el espectro electromagnético, que va desde las longitudes de onda que escuchamos en radio, televisión, las comunicaciones de los teléfonos celulares. Fíjense, tenemos teléfonos celulares por todos lados, el internet en nuestra casa, los módems. Sin embargo, esos fotones de radiación electromagnética que están viajando en toda nuestra habitación, no la podemos ver con nuestros ojos. Vamos subiendo la frecuencia o haciendo más pequeña la longitud de onda y llegamos a las microondas. Entonces, fíjense, yo he encerrado en estos círculos diferentes técnicas de espectroscopía, que espectroscopía viene a ser como la lectura de un espectro, ¿no es cierto? El análisis de un espectro, y utilizamos diferentes longitudes de onda, diferentes fotones, por decir así. Cuando tenemos las microondas y en el lado de los infrarrojos, tenemos algunas técnicas que son para analizar las vibraciones moleculares de los materiales en su superficie. Es decir, tenemos nosotros una molécula, va a absorber un fotón y va a comenzar a oscilar por resonancia, ¿cierto? Y cada molécula diferente tiene modos vibracionales, van a estar vibrando de diferente manera. Y esas vibraciones son las que nosotros vamos a identificar en estos espectros utilizando diferentes técnicas. Aquí pasamos, por ejemplo, por los infrarrojos, por el Raman, estos por los electrones lentos. Aquí tenemos también, utilizamos luz visible. Aquí podemos hacer absorción también, que se utiliza para análisis químico. Tenemos fenómenos de fluorescencia, de luminiscencia, que básicamente es que los electrones que tenemos distribuidos en las capas E, S, P, D de cada elemento pueden saltar a un nivel superior, ¿sí? Por estimulación de esta interacción con los fotones, pero siempre ese electrón salta a un nivel superior y regresa. Y el momento que regresa produce un fenómeno que se llama de relajación, donde emite un fotón de luz. Entonces, eso es lo que ocurre en la fluorescencia y luminiscencia, que es cuando vemos materiales que estimulamos que luego están floreciendo o... la diferencia entre fluorescencia y luminiscencia tiene que ver con el tiempo de duración de este fenómeno, porque hay tiempos intermedios, entonces hacen que pueda durar más. Luego, como ustedes saben, vamos aumentando la frecuencia o disminuyendo la longitud de onda porque son inversamente proporcionales y llegamos a las famosas radiaciones ionizantes. Y las radiaciones ionizantes se llaman ionizantes porque crean iones. ¿Y qué es un ion? Básicamente, un átomo tiene sus protones y sus electrones, y cuando llega a un estímulo externo, que puede ser un electrón, puede ser un fotón, puede entregar suficiente energía como para que este electrón salga volando y este átomo se queda en desequilibrio eléctrico, y ese desequilibrio eléctrico se llama ion.
porque le está faltando un electrón, ¿cierto? O varios electrones. Entonces, esta molécula, este átomo, se queda ionizado y está listo para interactuar con alguna otra cosa. En la biología, esto, por ejemplo, cuando nosotros estamos expuestos a la radiación ultravioleta en nuestra piel, básicamente lo que hacemos es arrancar unos electrones de las moléculas y estas moléculas están listas para interactuar con algunos radicales, que se llama, estos son los famosos radicales libres, y esa célula comienza a morir por un proceso justamente de esta interacción que estaría afectada por la radiación ultravioleta. Llegamos a unos mucho más fuertes, los rayos X, que estos ya no ionizan solamente las capas externas, sino las capas internas. Pero eso, desde el punto de vista científico, nos permite también utilizar estas técnicas, estos fotones de alta energía controladas para identificar mediante, por ejemplo, aquí tenemos igual fotoemisión de electrones utilizando rayos ultravioleta y fotoemisión o rayos X. Y también tenemos, bueno, fenómenos secundarios que ocurren, que es este fenómeno de Auger, de emisión Auger. Entonces, regresando a la parte de qué sucede con las moléculas, es básicamente ustedes tienen una molécula, esta es la famosa molécula de CO2 que todos conocemos. Pero cuando el CO2 tenemos aquí el carbono y el oxígeno están unidos mediante un enlace, ¿no es cierto? Y este enlace, al absorber un poquito de una radiación como un fotón de luz que choca, entrega un poquito de energía y sale nuevamente de ahí por este scattering que se llama, ¿no es cierto? Entrega un poquito de energía y le puede hacer vibrar de diferentes maneras. ¿Por qué de diferentes maneras? Porque podemos tener vibraciones, por ejemplo, aquí verticales solo del carbono. Podemos tener que los oxígenos son los que vibren y el carbono se queda aquí estático. Podemos tener que solo el carbono, pero de manera horizontal, vibre. A esto se le llaman modos vibracionales. Y cada uno de estos está relacionado con una energía diferente. También podemos tener giros, ¿sí?, en diferentes direcciones. Y hay algunos que se repiten, porque por ejemplo, este que está así de manera vertical, podría ser también en el eje X, ¿cierto? Entonces esto se le llama degeneración. Es la misma vibración, porque si ustedes se ponen desde como observadores desde un punto o desde otro punto, van a ver esta vibración que va cambiando, pero es la misma. Dice, pero es el mismo carbono que se está moviendo así. Y si me pongo de este lado de acá, le ven que se está moviendo en otra dirección. Eso se le llama degeneraciones, pero tienen la misma energía. Entonces, eso se incluye en el mismo modo vibracional. Entonces, resumiendo nuevamente, nosotros tenemos una interacción. ¿Qué es la espectroscopía? Básicamente una interacción con una fuente que puede ser luz, que pueden ser fotones de diferente energía, pueden ser electrones, pueden ser neutrones, que el momento que interactúan con la materia, van a generar diferentes procesos de absorción, de ionización, de vibraciones, de modos vibracionales, inclusive de fonones, que es otra cuasipartícula que se genera, que viene a ser caracterizada, para que tengan una idea, es como la vibración que viaja a lo largo de este material. Y tenemos equipos que están diseñados para ir captando estas interacciones en diferentes picos y no hay truco, sino, no quiero decir el truco, sino la ciencia está en saber identificar estos espectros y entender cuál es la física, cuál es la química que está ocurriendo detrás de estas interacciones. Ahora, por ejemplo, ¿qué nomás se puede identificar? Podemos identificar, por ejemplo, como había dicho, en aplicaciones, por ejemplo, para nuestro país, aplicaciones en química para identificación de materiales, para caracterización de materiales o para irradiar y cambiar sus propiedades también utilizando la luz. Podemos también hacer identificaciones, por ejemplo, de diferentes tipos de fármacos para hacer un tratamiento, para identificar también si es que están contaminados, están degradados. Y eso es algo muy importante en países en vías de desarrollo donde sospechamos que las cosas que probablemente nos venden o importamos no son de la mejor calidad. Sin embargo, no hemos tenido en el pasado tecnología suficiente para identificar esto. Los cosméticos es un negocio y está considerado aquí porque mueve millones de dólares, vamos a decir, en el mundo, y hay muchos de ellos que no se fabrican con los materiales correctos y crean problemas muy graves de salud. En la alimentación, desde luego, identificar toxinas, identificar pesticidas en vegetales son otros de las
de los objetivos que se tiene con la investigación, de ir identificando y también de ir haciendo diferentes tipos de tratamientos. Y en la agricultura, desde luego, no solamente aquí en la Tierra, sino ahora también en el espacio para ver cómo van evolucionando los procesos biológicos dentro de los materiales. Y cuando digo dentro, estoy hablando un poco de la superficie y con eso podemos identificar cuáles son los fenómenos de absorción de radiación, la falta de gravedad, varias cosas. Aquí les presento a Sir Raman, que fue de la India y inventó el primer espectrómetro Raman, fíjense, en 1928. Este espectrómetro tenemos ahora en Yachai-Tech, llegó en el año 2020 apenas, es decir, el año anterior, y tenemos dos en el país con estas mismas características. Uno de ellos tenemos nosotros aquí en Yachai-Tech para justamente hacer diferentes proyectos y es lo que estamos ya aprovechando. Este equipo tiene dos láseres, dos fuentes de láseres para interactuar con las moléculas de 633 y de 532 nanómetros. Y he puesto ahí sus correspondientes colores. Un láser en 633 es un láser que es rojo y un láser en 532 un láser que es en el color azul. Si relacionamos esto por una fórmula muy simple que es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si sabemos la longitud sabemos la longitud de onda, podemos calcular la energía que tiene este fotón, porque podemos calcular la frecuencia y también con una fórmula básica también que es igual, que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, entonces podemos encontrar la energía de cada uno de esos fotones que va llegando. Ahora, ¿por qué usamos un láser? Porque estamos usando fotones que tienen la misma energía, entonces el momento que analizamos qué variación está ocurriendo respecto a esta energía básica es más fácil. Hay otros equipos que utilizan una distribución de fotones que tienen, por decir, diferentes colores y son diferentes técnicas simplemente para identificar diferentes porciones de información que puede estar guardada, almacenada en la estructura de los materiales. Este equipo también tiene una facilidad bastante interesante y es que es de simple inspección. Es decir, básicamente aquí, como ustedes ven, tenemos un microscopio que está integrado ahí, que es parte del equipo. Se pone una muestra aquí, el láser viene desde atrás por espejos, por unos filtros, se concentra la luz mediante unos lentes, mediante unos objetivos y se refleja a 180 grados llevando esta información. Aquí adentro hay básicamente un interferómetro que es un conjunto de espejos donde nos ayudan a identificar con mayor resolución la diferencia entre si es que la luz que interactuó con la molécula está llevando la información de absorción de esa energía. ¿Sí? Suena un poco confuso, ¿sí? Sin embargo, son técnicas complejas, se puede decir, no complejas desde el punto de vista fenomenológico, ¿no? Porque, por ejemplo, este es el fenómeno conceptual. Sin embargo, son procesos que llevan mucho tiempo en la técnica, en la parte experimental especial. Entonces, básicamente, el momento que tenemos nosotros una interacción de la luz con diferentes moléculas, se generan diferentes procesos. Por ejemplo, esta es la dispersión Rayleigh, que es básicamente llega el fotón y sale dispersado con su misma energía. ¿Sí? Y a veces hay alguna llamada dispersión Rayleigh que podemos ver, por ejemplo, en los atardeceres, en los cielos o en los amaneceres, algún cambio de colores, que es también generado por una mezcla de estos fenómenos. Hay otros de estos que se llama fenómenos de scattering Stokes y anti-Stokes, que es básicamente que un electrón, cuando se absorbe este fotón, un electrón salta a un nivel superior y regresa a un nivel un poco más alto. Y también se produce que, por ejemplo, un fenómeno secundario se podría decir que un electrón que está en un nivel más alto sube a otro nivel y luego decae a un nivel más bajo del que estaba. Esto es, en porcentajes, este ocurre bastante menos, este ocurre poquito y este ocurre muchísimo. Es decir, 99% del scattering es Rayleigh y un 1% están repartidos entre estos dos fenómenos. Estos dos fenómenos son los que podemos ver con este equipo, especialmente el Stokes, que es el más fuerte,
Pero todo este equipo y toda esta estructura es para tratar de ver este pequeñísimo porcentaje de esta interacción. Entonces, el esfuerzo de estas máquinas realmente es para poder extraer eso. Y fíjense que comenzó en 1928 y estamos ya en el 2020 y 2021 con equipos mucho más nuevos. Algunas de las cosas y características que se puede obtener de la espectroscopía Raman es, por ejemplo, podemos ver la composición de materiales porque podemos ver, como les decía, estos picos que son característicos para cada material. Por ejemplo, el carbono oscila, el carbono-carbono, una interacción carbono-carbono con enlace sigma, ¿sí? Va a tener una interacción en 1532, en 1580, entre 1580 y 1600 es donde se ve este pico de absorción. Entonces, siempre que encontremos un pico en 1500, entre 1580 y 1600, vamos a decir, ah, mira, ese es el pico del carbono. Ya es como que con cada pico vamos identificando el material. Podemos ver también en material que ya tenemos un material identificado, tenemos un espectro Raman y comenzamos a generarle, por ejemplo, le ponemos un voltaje, una corriente eléctrica, le ponemos modificaciones, le ponemos bajo estrés y podemos ver que algunos de estos picos, por esas mismas vibraciones y con la afectación que le estamos poniendo, se puede desplazar a uno u otro lado, probando que tiene fenómenos eléctricos y ópticos. Podemos medir también orientación cristalográfica. Cuando tenemos un material, están organizados, por ejemplo, en el cristal, y pueden tener una distribución en un sentido diferente que en otro sentido, y eso podemos directamente, o sea, estamos hablando de nivel atómico, ¿no? Y que con este equipo, con esta simple interacción, podemos identificar la dirección justamente en el que puede tener la distribución en un cristal en su estructura. Cristalinidad, es decir, qué tan perfecto está un material. Mientras más mientras más finos sean los picos, quiere decir que un material es más perfecto, es decir, que no tiene defectos, que no le falta por aquí un átomo, que es como más perfecto. Y si vemos que eso se va ensanchando, entonces podemos decir, este material tiene más tipos de enlaces, tiene vacancias, tiene defectos. Y también con la intensidad de los picos, tenemos diferentes intensidades entre diferentes sectores y podemos decir también qué cantidad del material podemos tener de manera cualitativa. ¿Okay? Entonces, este aporte fue tan importante obviamente para el análisis con un láser que, claro, Raman recibió un premio Nobel por esto. Ahora, otra de las cosas, y yo hablo de estas técnicas porque son técnicas que tenemos aquí en Yachai-Tech, es, por ejemplo, los fenómenos estos del efecto fotoeléctrico. Básicamente tenemos un fotón que llega a la superficie de un material y tiene ya la capacidad de que un electrón absorba y ese electrón gane una energía cinética, que es del movimiento, y sale volando y esto va realmente a un analizador, y es donde nosotros aprovechamos eso para poder analizar esa energía. Esto brevemente, cómo se genera un rayo X. Aquí tenemos un átomo, se aceleran electrones, ¿sí? Y mientras más cerca pasen del núcleo, que es positivo, como ven, se genera una pequeña curva. Y toda partícula, esto es una ley física, toda partícula cargada, el momento que hace una curva, emite radiación. Entonces, fíjense, por esta pequeña curvatura ya se emite este rayo X, sería este de aquí. Ahora, podemos tener, por ejemplo, rayos X fuertes y más suaves, por decir así. Entonces, fíjense, aquí tenemos uno que no se curva mucho, entonces aquí tenemos un fotón, y hay otro que se curva muchísimo más porque le estamos apuntando mucho más a su núcleo y se emite un rayo X de mayor energía. Como ven aquí, la frecuencia o la longitud donde se hace más pequeño, indicando que tiene mayor energía. Entonces, básicamente, esto es como la formación de los rayos X que se hacen en el laboratorio para poder, con este rayo X, después de filtrarle, por decir así, de colimarle, hacer interactuar con diferentes materiales. Entonces, podemos tener de diferentes energías rayos X, y estas diferentes energías van a depender de con qué tipo de material nosotros vamos a trabajar, porque si a un material orgánico o vivo estamos haciendo que interactúe con una energía demasiado alta, pues entonces estaríamos destruyendo y estaríamos cambiando de por sí la química, que es lo que queremos descubrir, estaríamos alterando al mismo tiempo. Entonces, como ven, esta es otra técnica compleja que necesitamos ir modulando qué nivel de energía es el que podemos utilizar para ir interactuando con diferentes tipos de materiales.
Hay diferentes técnicas. Esta, como les decía, es la de la espectroscopía Auger, que igual se generan electrones. Esta es la de fotoelectrones por rayos X, que donde tenemos un rayo X. Aquí tenemos electrones que interactúan con la materia y generan otros electrones secundarios. Aquí tenemos fotones que interactúan con la materia y tenemos otros electrones que también pues, les llaman fotoelectrones, pero son electrones al final, ¿no? Que tienen una energía cinética. Entonces, estos dos casos son los que tenemos nosotros en HIT. Hay otros donde, por ejemplo, ya se tiene una molécula más grande, ya no estamos hablando de electrones, ya estamos hablando de iones, donde les había dicho que arrancamos un electrón y esto se queda cargado positivamente. Entonces, si esto le ponemos en un campo eléctrico, por decir, entre dos imanes, y entonces esta partícula se acelera y podemos, con esa aceleración, golpear, pero esto sería como golpear con una roca gigantesca el material, y este ya no sacaría electrones, sacaría pedazos del material que serían iones secundarios, y estos podemos calcular su masa, y con eso se podría estimar también el tipo de, a nivel molecular, el tipo de material del que está hecho. Aquí está Kai Sigma, que es el llamado padre de una de estas técnicas, que es la de XPS, de la que se estaba hablando. Ella, bueno, ha sido parte, recibió el premio Nobel también por esta técnica, porque con esta técnica se ha podido descubrir o meterse en la estructura de los materiales muy profundo. Y cuando hablo de muy profundo, hablo de los niveles más bajos de distribución de los electrones, es decir, los de niveles S, los niveles P de los materiales. Entonces, de las técnicas que existen, que están, por ejemplo, esta de espectroscopía Auger, de espectroscopía por rayos X, de esta por tiempo de vuelo de estos iones, simplemente es comparativa, puesto que, por ejemplo, el AXPS tiene un nivel de analizar la cantidad muy pequeña de átomos que puede estar presente en la materia, y también otra de las cualidades es que la cuantificación ya no es cualitativa, sino es cuantitativa, es excelente con esta técnica. Los otros necesitan, desde luego, estándares ya medidos para poder comparar, ¿no es cierto? Tengo este peso, este también pesa lo mismo, entonces ya sé cuál es. Entonces, más o menos por esa identificación. Lo que tal vez sí no tiene esta técnica es que la interacción con la superficie es bastante grande, 7.5 micrones es lo mínimo que se ha alcanzado. Para que tengan una idea, un cabello humano, un cabello nuestro, está entre los 50 y los 100 micrones, el diámetro del cabello, entre 50 y 100 micrones. Entonces, si hablamos de 7.5, quiere decir que estamos realmente analizando en la superficie de un cabello. Entonces, yo sé que esto es bastante pequeño, pero claro, cuando tenemos electrones, como el TEM, por ejemplo, como los microscopios de transmisión, ahí sí estamos en niveles mucho más pequeños. Bien, ¿cómo trabaja el XPS? Básicamente tenemos un proceso, voy a poner aquí la imagen aquí completa. Básicamente nosotros lo que tenemos es una interacción, ¿sí?, de un cañón de electrones que interactúa con un ánodo que es de aluminio, básicamente. Hay otros ánodos que también son de magnesio y otros más. Y esta interacción sería la interacción de los electrones que interactúan con el núcleo y con esa curvatura emiten rayos X. Estos rayos X pueden tener diferentes energías, pero pasa por un monocromador, se llama. Monocromador es mono, hacer uno, y cromador es como que colores, hacer de una sola longitud de onda, de un solo color, a estos rayos X, es un monocromador de cuarzo, y nos devuelve unos fotones muy, muy exactos, con una energía muy específica. Y esos son los que hacemos golpear con la muestra, y los electrones que son arrancados de ahí, que está esta parte en amarillo, son los que van al analizador de velocidad de los electrones, por llamarlo así. Entonces, lo que vamos a analizar es la velocidad con la que llegan esos electrones. Entonces, esto básicamente fue algo que resolvió Einstein, ¿sí? Albert Einstein, y por lo cual ganó su premio Nobel también. Y es que el momento que interactúa un fotón, tenemos la energía de un fotón, aquí representado en rojo, como les había dicho, la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Esta sería la energía del fotón, que le entrega una energía a este electrón, y este electrón sale volando. Fíjense de los niveles kernel es de nucleares, ¿no? O sea, es decir, de la parte más, no del núcleo, perdón, sino de la parte más baja de los niveles, por ejemplo, 1S, 2S, 2P.
es de donde salen los electrones disparados. Y estos electrones, esta energía cinética en estos electrones son los que nosotros analizamos. Entonces, fíjense, tenemos la energía del electrón, tenemos lo que medimos, la energía cinética. Esta es una función de trabajo de la función de trabajo de poder arrancar el electrón en el vacío y también la función de trabajo que está relacionada con el mismo equipo, ¿no? Por toda la electrónica que tenga, siempre tenemos aquí una pérdida, pero eso está calibrado. Entonces, básicamente tenemos esta energía que es grande, menos de esta energía que es la que medimos. ¿Qué nos va a quedar? La energía con la que este electrón estaba unido con su núcleo. Y esa energía es única para cada elemento de la tabla periódica. Entonces, como es un espectro de XPS, por ejemplo, aquí tenemos el famoso cadmio, ¿sí? Y el cadmio, básicamente, lo que nosotros vamos a ver es que de cada, fíjense, de cada nivel energético que están distribuidos los electrones, vamos a ver electrones que van llegando con esta energía, con esta energía, con esta energía, y esto va a ser un espectro que va a ser el fingerprint, ¿no es cierto? Que va a ser la huella, perdón, la huella digital del cadmio. Si encontramos este espectro, comparamos las energías, inmediatamente podemos identificar qué es cadmio. Entonces, como les había mencionado, con esta técnica podemos detectar casi todos los elementos de la tabla periódica. Estos obviamente son su energía tan baja que está más baja que la función de trabajo del mismo equipo, entonces por eso no se puede medir ni hidrógeno ni helio. Pero el resto de elementos, entonces, todo esto les comento para que ustedes en su mente ya puedan tener una idea de, ajá, con esta máquina podría medir esto y ver esto. Y no solamente podemos ver la química. Por cierto, esta es una fotografía del equipo que tenemos en Yachaytec, que es, por cierto, en Ecuador es el único equipo de estas características. Y probablemente en Latinoamérica, no estoy muy seguro y me puedo equivocar, pero de las características que tiene este probablemente es el único. Es el único, pero ¿por qué? No es solamente que ahí es el único XPS, sino que en este equipo tenemos integrado desde luego el cañón de electrones para generar los rayos X, pero tenemos los rayos X de aquí. En la parte posterior que no se alcanza a ver tenemos otro cañón de rayos X de magnesio, sí, basado en magnesio. En esta sección de aquí tenemos una fuente para generar plasma de helio y por aquí poder emitir radiación ultravioleta. Entonces aquí está el controlador de esta radiación ultravioleta y justamente estamos probando esto. Esto nos permite tener fuentes de energía rayos X y también fuentes de energía ionizantes ultravioleta. Este círculo que ven acá es el analizador semiesférico, que básicamente lo que hace son campos eléctricos donde los electrones más rápidos se van más lejos y luego se curvan y caen al analizador, y los electrones más lentos se curvan más rápido. Entonces, esto nos permite aumentar la resolución espacial, ¿no es cierto?, en tiempo temporal, se puede decir, para poder identificar con mayor nitidez estos electrones. Entonces, este es un típico, este es un espectro, por ejemplo, tomado en nuestros laboratorios, es tomado directamente, pero aquí pueden ver, identificar, cada uno de estos picos están asignados diferentes materiales. Podemos ver, por ejemplo, silicio, el famoso carbono, aquí tenemos un auger de magnesio, tenemos calcio. Esto básicamente es parte de una investigación que está en este momento en la que estamos trabajando, de unas partículas que contienen hierro y es ferrita, básicamente. Entonces, realmente es magnética, son estas partículas que estamos analizando aquí. Y tienen, por aquí, fíjense, tienen titanio, entonces forma algo de titania y es algo muy, muy interesante. Ahora, no solamente podemos ver la composición química, no podemos ver solamente la composición química, sino también podemos ir más allá y poder ver también el ambiente químico del material. Fíjense en este espectro que sería de alta resolución, de esto de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro, ¿sí? En medio de esto se les llama un sorbet. Y de aquí podemos también, perdón, aquí si pueden ver en esto, no se puede ver muy bien, pero aquí están una tabla de oxígeno, carbono, magnesio, donde ya podemos encontrar la composición porcentual de la cantidad de átomos que están presentes. No en todo el material. Recuerden que esta es una técnica superficial, porque estamos penetrando en la superficie aproximadamente entre 5 a 7 nanómetros. Que es donde queremos identificar qué ocurre con las interacciones de diferentes áreas, ¿no? Entonces, en el ambiente químico, aquí fíjense, después de hacer un análisis aquí de convolución, podemos asignar
¿sí? Al hacer un fitting, asignar, por ejemplo, cuál es el hierro con valencia 2 y cuál es el hierro con valencia 3. Y podemos analizar los porcentajes que están asignados al área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es igual de estas nanopartículas. Este es otro espectro del mismo material de alta resolución, pero del titanio. Entonces, estamos corroborando algunos fenómenos, por ejemplo, donde podemos tener hierro con titanio, que es titania, es otro material, que le da unas propiedades extras a estas partículas que estamos analizando. Algunos trabajos que han salido recientemente, esto fue en el 2020, hubo un trabajo con colaboración con docentes de la Escuela Politécnica Nacional y con docentes también de nuestras escuelas en Yachaytec. Por ejemplo, aquí se desarrolló la fabricación de un polímero que tiene impregnación de nanopartículas de plata. Entonces, el momento que ven este espectro de aquí, podemos ver en este sector la plata, ¿sí? Y otros que identifica obviamente el polímero, como ustedes saben, carbono, oxígeno, por aquí tenemos algo de sodio, de los procesos que hayan tenido. Pero la idea de este material en la biología es tener un polímero que tenga nanopartículas de plata, que como saben, la plata tiene estas propiedades de limpiar, y con este polímero poder, por ejemplo, empacar alimentos de tal manera que pueda controlar el crecimiento bacteriano o de hongos. Bueno, ustedes saben, es un material que está en proceso y esto fue publicado en el 2020. Esto es un poco más con profundidad. Estas son las altas resoluciones que pueden encontrar en este paper, donde se hace un análisis, como les decía, de los ambientes químicos de los elementos más importantes que se encuentran aquí. Entonces, una descripción muy profunda y muy detallada del material a un nivel realmente atómico, ¿no? Que nos permite prever qué es lo que va a suceder en las interacciones a nivel macroscópico. Otro de los interesantes desafíos, como dice aquí, que pudimos tener es esto del coronavirus. Entonces, un grupo de nosotros, de profesores, de docentes de Yachaytec, aquí estoy yo, sé que me conozcan, aquí están varios profesores, el profesor Julio Chacón, con quien compartieron el día de ayer, la profesora Gemma González, aquí tenemos a Daniela Navas y a Sara Briceño, todos docentes de la universidad, y estos vasos que ven aquí son preparación de nanopartículas magnéticas, ¿sí? De ferrita, que las vamos a recubrir con un material para que este material electrostáticamente pueda atraer a ciertas de las hélices del RNA. Entonces, este proyecto fue pensado para desarrollar un material funcionalizado, material de nanopartículas, recubierto para que tenga la función de atraer electrostáticamente y separar el RNA del líquido en el que está, en el que está disuelto, por decir así, y poderlo concentrar en un sector. Y con un magneto, realmente con un magneto, colocarlo aquí y sacar el líquido. Y de esta manera se concentra el material y el momento que entra al PCR, en el proceso de PCR, como ya es un material más concentrado, los procesos de estos de crecimiento, ¿no es cierto?, de rompimiento del RNA, luego de crecimiento de las estructuras, son todos estos ciclos de calentamiento, enfriamiento, son ciclos que se acortan, es decir, vamos a alcanzar una concentración más alta hasta que podamos ver la señal de fluorescencia de la presencia del material en menos ciclos. ¿Esto qué significa? Que se puede hacer más mediciones de PCR en menor tiempo. Y esto, crean o no, realmente es a lo que le dan las gracias muchos países, no a nuestro paper, sino a poder identificar con mayor velocidad esto. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, aquí en este de XPS, comenzamos de A, B, C, D hacia arriba, donde pueden ver que el hierro es más intenso en estos picos de aquí, y conforme comenzamos a recubrir con unos materiales, vean cómo va decreciendo el hierro. Si aquí, por ejemplo, en cambio ven un crecimiento del nitrógeno y de otros componentes, ¿sí? Hay un lavado también después cuando ya queda recubierto, y esta es la estructura final. Esto fue probado, desde luego,
varias veces y aceptado en Scientific Reports de Nature, ¿no? Entonces es una revista muy respetada. Entonces aquí simplemente unas pequeñas imágenes. Estas son micropartículas magnéticas que están en el orden de los 100 micrones, se pueden fijar aquí, y estas son las nanopartículas magnéticas. Entonces, no tenemos resolución lamentablemente como un TEM para verlas, de qué tamaño son exactamente, pero como ustedes ven, estamos en 20 micrones o en la misma resolución y no podemos ver la diferencia entre una y otra cosa. Entonces, quiere decir que son muy pequeñitas. Algunos de los proyectos que se han estado desarrollando en YHTEC, los cuales quiero mencionar para estos últimos momentos de la charla, es que, por ejemplo, nosotros contamos con un horno CVD que es para preparación de diferentes materiales. Esto está a cargo de un profesor, el profesor Luis Corredor, que es encargado de manejar el CBD. Aquí hacemos crecimiento de nanomateriales, en específico, últimamente, nanotubos de carbono. Entonces, esto está dedicado en este momento a el crecimiento de nanotubos multiwall, que si bien los nanotubos no son nuevos a nivel mundial, sin embargo, para nuestro país no habían sido sintetizados nunca y ahora lo estamos haciendo ya en nuestro país, que por cierto, a las personas que estén interesadas en hacer investigación, nosotros ya estamos en la capacidad de proveerles de nanotubos multiwall para sus investigaciones que pueden ser hechos en Ecuador y de gran calidad, porque esta calidad también la medimos tanto en el Raman como en el XPS para ver la calidad de estos nanotubos. ¿Sí? Entonces, esto es parte de una tesis de uno de nuestros estudiantes donde se preparan diferentes tipos de catalizadores. Hay, por ejemplo, este es un trabajo que hice anteriormente. Esta fue la fabricación de nanoestructuras de carbono, básicamente nanotubos de carbono, que están dopados con boro. Entonces, fíjense aquí en estos puntos tenemos boro y esto nos permite una interacción con la glucosa. Entonces, ustedes ya se pueden imaginar nanotubos, glucosa. Quieren hacer un detector de glucosa para diabéticos. Entonces, esto nos permite ver en el futuro si es que quieren más agujas o maybe tener un tatuaje que les diga, mis niveles de azúcar han subido. Y tal vez aquí automáticamente se vuelve a aplicar la insulina, que hay que pensar en esas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hizo aquí? Básicamente, busqué en esta investigación trabajar con diferentes materiales. Estos son dos productos químicos que tienen boro, pero si ven, tienen enlazados con oxígeno y luego los carbonos. Y esto fue un trabajo anterior y mi propuesta fue básicamente trabajar con el boro y con los enlaces que estaban listos en el boro. Pero el problema de esto es que esta fuente que iba a ir al catalizador donde iban a crecer los nanotubos, el problema era que era una fuente sólida. Por lo general estos son gases o líquidos que se hacen circular dentro de la cámara esta de CVD. Entonces, esto es un poco del setup que yo construí. Dos zonas, en una se evaporaba el material sólido y en la otra se condensaban los nanotubos de carbono. Y para esto, bueno, muchísimos tratamientos de ultra alto vacío para lograr esta fabricación. Ahí están algunas imágenes de los nanotubos. Esto está reportado en Carbon y en ACS Omega. Estos son estudios por ejemplo, de XPS para justamente probar que el boro que está realmente enlazado con el carbono en una estructura sp2. Es decir, que el enlace carbono-carbono del grafeno, de los nanotubos, de todos estos materiales de carbono que tienen propiedades realmente sorprendentes es por su estructura en sp2. Entonces, con esto, con el XPS, como les decía, podemos ver el ambiente químico y podemos ver qué tipo de formaciones del boro estamos teniendo aquí. Y aquí teníamos esta área de boro. Luego se hizo otro trabajo de purificación para dejar una cantidad de nanotubos que tengan mayor concentración con boro. Entonces son procesos químicos y físicos para ir mejorando esto. En YHTEC tenemos los primeros nanotubos. Para esto podemos probar de manera rápida utilizando el espectrómetro. Entonces, este es un espectrograma muy característico donde vemos el pico que les había dicho de vibración molecular de carbono-carbono. Aquí este es un pico característico de los defectos que pueden tener la red y este es un efecto no lineal, ¿sí?
secundario de los defectos. Esto básicamente es un poco complejo de explicar, pero son cuando un fonón, que es esta cuasipartícula, viaja dentro de la estructura, encuentra una vacancia o una falla y se separa en dos fonones. Y estos dos fonones viajan en la red y son algunos de los que podemos ir encontrando aquí. Pero esto también tiene que ver con la geometría también que puede tener el sistema grafítico de la estructura de los nanotubos de carbono. Aquí están algunos de los procesos también de purificación que estamos haciendo de estos nanotubos. Son diferentes procesos de purificación y obtenemos aquí un material purificado. Para esto tenemos estudiantes que son ayudantes de investigación, Romina Bermeo y Alex Tira. Esto fue el semestre anterior, ahora Romina está graduada y está ya camino a Alemania a continuar sus estudios, ¿no? Y Alex, bueno, está pronto también a comenzar, ya comenzó su tesis también. Tenemos fabricación también de algo único, los primeros nanotubos de pared simple en el Ecuador. Para esto también tenemos aquí a Roberto Andrade, que es mi estudiante fue asistente de investigación y ahora ya hizo su tesis también en esto. Y fíjense en algo interesante en este espectro Raman, es este pico característico aquí. ¿Y qué es este pico característico ahí? A esto se le llama radial breathing mode. Y es básicamente que los nanotubos single wall pueden vibrar de esta manera, así como que estuvieran respirando así, hacia afuera, radialmente. Y esa vibración radial, esta oscilación radial, se identifica en estos picos. Entonces, siempre que encuentren un pico en esta área, ya saben que esos son nanotubos de carbono. Esto es un zoom de esta área y con esto, mediante unas ecuaciones matemáticas muy simples, porque es geométrico, ¿no? Esto es una distribución geométrica, se puede ya saber los nanotubos de qué diámetro pueden haber. Creo que estoy cerca de terminar. Aquí tenemos algo también de optimización, es decir, para sintetizar en diferentes temperaturas. Fíjense, este es el trabajo que hizo Roberto. Y podemos ir identificando diferentes materiales. Por ejemplo, podemos ver aquí dos picos. Quiere decir, esto que tenemos un pico, por ejemplo, aquí en el de 700 grados, podemos ver un pico interno y un pico externo. Entonces, estos son nanotubos de doble pared. Y aquí tenemos nanotubos single wall. ¿Ya? También Roberto está ya próximo a caminar y está graduado y caminar a la Universidad de Göttingen, continuar sus estudios. Otro trabajo en los que nosotros estamos desarrollando son celdas microbianas de energía. Y básicamente esto me pareció muy fascinante. Yo soy físico, entonces mi background físico no me acerca tanto a lo biológico. En muchas cosas me sorprende y es que habían procesos en los que, bueno, estos son los diseños de las celdas que hicimos. Y esta era la celda, ¿sí? Es impreso en 3D, aquí pusimos una sonda para medir temperatura, y aquí los electrodos, estos electrodos están basados en carbono y dopados con diferentes materiales. Todo esto está bajo investigación, estamos dopando con diferentes nanoestructuras para ver cuál de estas puede extraer de este fenómeno de cómo las bacterias tienen su metabolismo y dentro de ese metabolismo podrían separar hidrógeno y el hidrógeno se podría captar la electricidad en la separación de su electrón y su protón. Pues fíjense, esta es la celda en funcionamiento. Aquí las bacterias se están escapando. Me ocurrió algo gracioso. No fue tan gracioso en ese momento, pero ahora ya es un poco gracioso. Y es que resulta que como soy físico, claro, terminé tocándome cerca del ojo y se me formó una infección que tuvieron que coger un bisturí y un par de puntos ahí después de la cirugía de la infección. Estamos dopando con nanotubos multiwall, single wall, grafeno reducido, para ver cuál de estos materiales es como que el que puede colectar mayor cantidad de electricidad. ¿Sí? Hemos mejorado los electrodos, pueden ver la mejora entre el electrodo este que estaba mucho más negro y estos que ya utilizamos una cantidad mínima de materiales. Estos están dopados con nanotubos multiwall. Trabajo desde luego con alguien experto en microbiología, Carlos Esteban Pazmiño, que es quien sintetiza estas famosas bacterias, ¿no? Son como hijitos así que les tienen. Y desde luego estamos mejorando el proceso de fabricación de estas celdas y esto es algo que está en trabajo con colaboración con la ESPE, con colaboración con la UTN también. Quiero hablarles de WaterYe, la iniciativa WaterYe. Son estos chicos fantásticos que han estado con el empeño de utilizar nanomateriales para condensar agua. El agua es y será en el futuro aún mucho más importante
cuando no haya disponible agua dulce mucho y van a ser súper necesarios. Sus investigaciones están alrededor de el recubrimiento con materiales de nanoestructuras que, como pueden ver en estas imágenes, una de ellas condensa muchísima agua y es fantástico, y están aplicando para un proyecto. Aquí está ya está a nivel de prototipo este condensador, ¿no? Es un condensador fantástico que lo siguen desarrollando, y esto los ha llevado a participar en un concurso internacional en Londres, este Hull Prize, que es una aceleradora de empresas científicas y que puede entregarles hasta $1.000.000. Es el único equipo ecuatoriano que está por viajar en este verano para Inglaterra. Otro trabajo que hicimos fue hacer un control de calidad de las mascarillas. Aquí estoy con un estudiante de Herbera y fabricamos y diseñamos un sistema, este sistema, donde colocamos en esta cámara una mascarilla, porque una de las cosas que no sabemos también son N95, todos dicen N95, pero realmente filtra el 95% de las cosas. Esa era la incógnita y eso quisimos probar. Entonces, desarrollamos un sistema que, a pesar de parecer rudimentario, no es tan complejo. O sea, los fenómenos son tan complejos, sino cómo se los va adquiriendo o midiendo. Entonces, esto básicamente es una cámara. Fixen, hicimos también, contrastamos con mediciones con máscaras como esta 3M, por ejemplo, que ya están estas caracterizadas, tienen su certificación, y podemos contrastar con otras máscaras que están disponibles en el mercado. Esta fue, por ejemplo, para una empresa ecuatoriana que está desarrollando seriamente máscaras que llegan a estos niveles de las N95, ¿no? Que filtran el 95% de las partículas. Entonces diseñamos un sistema donde pusimos aquí en la superficie, nuevamente en la superficie, unos pequeños cristales de silicio arriba y abajo de la mascarilla, en estos 4 puntos, para hacer de manera estadística, y tenemos también control con este N95. Entonces, con esto nosotros podemos medir qué cantidad este se llama el desafío de cloruro de sodio. Entonces, creamos las nanopartículas de cloruro de sodio que están dentro del rango de las pruebas de las N95, y podríamos medir la diferencia entre la concentración que estaba en la externa y la de afuera. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, una cantidad de cloro, y de acuerdo a sus porcentajes calcular si es que pasaba el 95 o no 95%, o sea, mejor dicho, si pasaba máximo el 5% para que sea una D. Entonces, estos son los resultados de diferentes pruebas. Sí, aquí está, por ejemplo, la 3M, que dio aquí 94.87 en nuestra prueba. Entonces, es como la de control. Esta es una de las primeras, fíjense, nos dio 87%. Este es el promedio de varias pruebas. Y luego la empresa, fíjense, mejoró y le añadió una capa adicional. Bueno, relacionado no es solamente de ponerle otra capa ya, sino una capa especial, y con eso subió realmente al 94%. Y bueno, eso es todo por hoy. Creo que llega tiempo, espero no haberles hecho dormir esta charla, y estoy atento a cualquier pregunta. Y por favor, si es que necesitan contactarme, aquí está mi correo electrónico, mi Twitter, y muchísimas gracias nuevamente a los organizadores. Felicitaciones por este evento, y les deseo muchos éxitos, y una invitación también para colaborar a todos los interesados en estos proyectos que estamos llevando a cabo. Y bueno, podemos discutir de muchísimos otros proyectos que están en marcha gracias a que ahora tenemos equipos de investigación en nuestro país. Muchísimas gracias, estimado Carlos, por haber estado en esta conferencia con nosotros. Cerramos de la mejor forma el segundo día de conferencias. Y bueno, para ir finalizando, nos dice por acá Cristina, también una excelente charla. Felicitaciones, profe Carlos. Nos dejan por acá mensajes. Sí, podemos cerrar con un último mensaje, por cuestión del tiempo también, para poder finalizar esta gran presentación que le hemos compartido con usted, estimado doctor Carlos. Una última frase, ¿me dijiste? Sí, doctor, un último mensaje. Sí, bueno, mi mensaje es que se empoderen de ustedes mismos, crean ustedes mismos, y todos los problemas, como muchos gurús dicen por ahí, esos problemas necesitan una solución, y ustedes propongan en su mente, gracias al conocimiento y ese background de todo lo que están aprendiendo, propongan las soluciones que pueden dar a esos problemas que vivimos en nuestras sociedades, creando este impacto positivo que puede ser el engranaje que nos potencie a llevarnos a un mundo mucho mejor. Y desde luego, gracias a lo único que siempre nos ha llevado hacia adelante, y es la ciencia.
Así que felicidades a todos y espero que vayan avanzando en este gran camino de la investigación. Perfecto, muchas gracias, estimado doctor Carlos. De esta manera, cerrando este último día de conferencias, a todos nuestros participantes, agradecerles por haber estado compartiendo con nosotros en estas jornadas tan importantes con un gran profesional, con el doctor Carlos Reynoso, tratando este tercer día, este segundo día de conferencias. Será hasta una próxima oportunidad y pues estaremos compartiendo. El día de mañana iniciamos con 30 estaremos arrancando nuestro tercer día de conferencias, así que todos cordialmente invitados y estaremos arrancando el día de mañana. Una muy bonita noche con todos, nos despedimos y un saludo a todas nuestras asociaciones que forman parte de este segundo seminario internacional de bionanotecnología, innovación, investigación y desarrollo en América Latina. Al doctor Carlos Reynoso, un abrazo a la distancia y desearle los mejores éxitos a nombre de todos quienes conformamos la familia de Levens Capacitaciones. Hasta una próxima oportunidad con cada uno de ustedes, queridos amigos. Una buena noche.